noches, amados hermanos. Que el Señor me los bendiga enormemente. Vamos a entregarle este tiempo a Dios, ¿les parece? Padre amado, te damos gracias, Dios, por este tiempo en el que hemos estado en tu presencia. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a cada vida, a cada corazón, que seas tú, Padre, removiendo todo obstáculo, Padre, para que cada uno pueda recibir esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y declaramos corazones abiertos para recibir esta palabra de parte del Señor. Hoy vamos a hablar sobre un tema, vamos a hablar sobre el enojo. ¿Cuántos aquí hemos estado enojados en algún momento? Yo soy la primera en levantar la mano. Realmente el enojo es un enemigo que puede tocar nuestra vida. Cuando yo era niña, ¿conocen este personaje? Cuando era niña yo veía frecuentemente un programa que en español se llamaba El Hombre Increíble, pero ahora le llaman Hulk. Entonces resulta que el hombre increíble era un científico que se había expuesto a una serie de químicos, a unos rayos, y debido a eso, cada vez que sentía rabia, comenzaba a transformarse y tenía una ira tan intensa. Entre más ira tenía, más fuerza destructora tenía el hombre increíble. Esa era una característica peculiar. La ira era proporcional a la fuerza destructora. No era una fuerza que creaba, no era una fuerza que construía, sino una fuerza que destruía todo lo que tenía a su alrededor. Lo veíamos entonces destrozando carros, edificios. No sé si Comunica me puede ayudar. Muy bien. Entonces, este es un personaje ficticio, pero hay muchos personajes reales, como ustedes y como yo. Así como pasaba con el hombre increíble, que entre más ira, más fuerza destructiva tenía, nos pasa también a nosotros cuando nos enojamos. Entre más intensa es la rabia, entre más intenso es el enojo, más capacidad de destruirnos a nosotros mismos y a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entre más tiempo alimentamos el enojo, entre más tiempo lo acariciamos, lo justificamos, lo alimentamos, cuando le damos rienda suelta a este sentimiento destructivo, comienza a dañarnos todo, comienza a carcomernos por dentro. Y nosotros comenzamos a contaminar y a dañar las personas que el mismo Dios ha puesto a nuestro alrededor. Pero como cristianos no podemos permitir que este sentimiento nos domine. La palabra de Dios dice: airaos, todos se la saben, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Vemos entonces, para poder manejar este sentimiento, esta emoción dañina, es necesario que la comencemos a entender. El enojo entonces podemos decir que es una emoción. Y como toda emoción se encuentra albergada en nuestra alma. Nosotros somos seres tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Las emociones, los sentimientos se encuentran radicados en nuestra alma. Pero esta emoción del enojo no solamente puede llegar a manchar nuestra alma, sino que también daña nuestro cuerpo. Los médicos han dado cuenta de la cantidad de enfermedades que genera el enojo. Yo una vez llegué donde el médico porque tenía un dolor, una irritación en el colon, y apenas el médico me dijo, yo sé lo que tú tienes.
Tú tienes mal manejo de las emociones, porque te estresas en tu trabajo y ese enojo que te da, tú no explotas, sino que te tragas, te comes tus emociones y eso es lo que te está afectando el colon. De manera que yo te puedo mandar el tratamiento que tú quieras, pero no te va a servir. Mal manejo del enojo. Entonces está en nuestra alma, pero puede afectar nuestro cuerpo y nuestro espíritu incluso. Es entonces una emoción. Y es una emoción que tiene una causa. Porque el enojo no viene de la nada. No es que la persona estaba sentada mirando lejos y de pronto se enojó. No, el enojo tiene una causa. Y esa causa es que la persona se siente amenazada o la persona siente que le infirieron, que le hicieron algún daño. Entonces esa persona reacciona. Y como tiene una causa, entonces la persona se aferra a esa causa para justificar, mantener el enojo en el tiempo. No, pero es que esa persona me dijo, me insultó, me pegó. Y comenzamos a alimentar ese enojo y a mantenerlo en el tiempo y ese enojo comienza a hacernos daño. Y usted puede expresar ese enojo de dos formas. Usted puede explotar, puede sentir furia, manotear, gritar, o también puede suprimir ese sentimiento y mantenerlo ahogado en su interior, y eso llega un momento en el que comienza a generar un resentimiento. Son dos maneras en las que el enojo se puede expresar. Y hay unas consecuencias que eso tiene en nuestras vidas. Se rompen las relaciones, entonces vemos que vienen divorcios por mal manejo del enojo, se dañan relaciones de amistad de años. También puede suceder que la persona comienza a tener un enfoque sobre sí mismo de la vida y se vuelve egoísta, resentido, amargado, criticón. Hay personas que todo lo critican, le encuentran el lado negativo a todo. Y eso puede ser producto de un enojo mal manejado. El enojo siempre va a ser la salida más fácil. Siempre va a ser más fácil enojarse que controlar ese sentimiento negativo. Sin embargo, como hombres y como mujeres cristianas, nuestro deber es catalizar eso a través del Espíritu Santo, y como tenemos el Espíritu Santo habitando en nuestro interior, poder controlarlo, tener dominio propio, y que esos frutos del Espíritu Santo, el amor, la paz, el gozo, se evidencien y no se descontrole esta emoción. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de enojo. Vemos la historia de Caín y de Abel. Dice así la palabra de Dios en Génesis 4, del 1 al 8. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa, Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar al tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de sus corderos, que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto que dice ahí hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín.
¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y yo hoy te digo, el pecado de la ira, porque la ira es un pecado, está a la puerta. Está al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes ¿qué? Dominarlo y ser su amo. Sigue la historia narrando que cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Estos dos muchachos nacieron de un mismo vientre, de su madre Eva, crecieron juntos, ambos conocían al Señor, ambos tenían una relación con Dios. En su desarrollo laboral cada uno se dedicó a actividades diferentes, pero tenía una relación con Dios y es más, le presentaron una ofrenda al Señor. Trayendo esto al día de hoy, podríamos decir que eran personas creyentes como usted y como yo. Es decir, que a quienes tienen una relación con Dios no están exentos de poder caer en el pecado del enojo descontrolado. Sin embargo, Caín abrió una puerta que fue la envidia. Dice la palabra que él, ahí está en rojo, se enojó. Producto de la envidia, él se enojó y terminó finalmente matando a su hermano. Pero no es el único caso que se relata en la Biblia. También encontramos en Primera de Samuel, Primera de Samuel 18, del 6 al 9, encontramos una parte de la historia de Saúl y de David, del rey David. Dice la palabra que cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después que David mató al filisteo, es decir, a Goliat, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron a recibir al rey Saúl. ¿A quién salieron a recibir las mujeres? No fue a David, fue a Saúl. Es decir, todo ese recibimiento pomposo, esa fiesta que hicieron fue para el rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto. Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000. Solo falta que lo hagan rey. ¿Qué sintió Saúl ahí? Primero, enojo. Y ese enojo tuvo una causa. Es que hablamos que los enojos siempre tienen una causa. ¿Cuál era la causa? Que el recibimiento que era para él, los honores que eran para él, ¿quién se los llevó? David. Y sintió amenazado su posición de rey. Porque ahí dice claramente, nada más falta que lo hagan rey a él. ¿Sí? Entonces fíjense que son casos de enojo, y este enojo y estos celos enfermizos del rey Saúl fueron una de las principales causas de su ruina como rey. Vemos también el caso de Pablo y de Bernabé. Entonces, dice la palabra en Hechos 15, del 36 al 39. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Ellos querían visitar nuevamente a quienes ya habían evangelizado. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos ¿a quién?
a Juan Marcos, que era su sobrino. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia. Resulta que capítulos antes se relata que ellos en su viaje misionero estaban siendo acompañados por Juan Marcos, sobrino de Bernabé, pero parece que Juan Marcos era muy joven, no tenía mucha experiencia. Parece que de pronto sintió un poco de temor porque la zona era peligrosa, ¿verdad? Y resulta que Juan Marcos se echó para atrás y Pablo se molestó. Y entonces cuando Bernabé quiso llevarse en el viaje a su sobrino, Pablo se lo opuso y dice la palabra que la discusión fue intensa. ¿Se imaginan estos dos hombres de Dios en plena discusión intensa? Pero este es un ejemplo bíblico y es del Nuevo Testamento. Es un ejemplo bíblico en donde dos hombres de Dios pueden discutir sin caer en el pecado. Y entonces vamos decantando el tema del enojo, que como seres humanos es natural que podamos llegar a sentir enojo. Lo que pasa es que ese enojo no puede estar descontrolado. Ese es un caballo brioso que usted tiene que aprender a domar. Usted tiene que coger esa rienda y agarrarla bien para que usted pueda dominarlo. Y llama la atención aquí también que, bueno, Pablo y Bernabé no terminaron siendo enemigos, pero mi pregunta es, ¿cómo se habrá sentido Juan Marcos al ser desechado de ese viaje misionero? Como estamos hablando que el enojo siempre tiene una causa, lo digo porque es posible que en la iglesia de pronto tú sientas algo de enojo porque no te han puesto en el lugar que tú consideras que debes estar, porque no te llamaron a servir para tal cosa, porque cuando estamos en la dinámica de la iglesia, porque de pronto no estás en el ministerio que tú deseas estar, ¿verdad? Porque no te tuvieron en cuenta para tal actividad. Entonces puede en un momento abrirse, quedarse ahí en nuestro corazón la semilla del enojo. Y yo les digo algo, que no gritemos y no hablemos y no significa que no estemos enojados, porque ya dijimos que una de las formas en la que se resuelve el tema del enojo también puede ser tragándose los sentimientos, ahogándolos. Y ahí están. Y hay que manejarlos, y hay que tratarlos, y hay que prestarles atención. Y hay un manejo que ahorita vamos a ver que le debemos dar a la luz de la palabra de Dios. Entonces, decíamos que la palabra de Dios nos manda a que no pequemos. Dice, airaos, mas no pequéis. Airaos, enójate. Puedes enojarte, es humano, es natural, pero no puedes caer en el pecado. Pablo aquí está haciendo una distinción entre enojarse y pecar. Es decir, hay un enojo que no te lleva a pecado y hay un enojo que sí te lleva a pecado. ¿Estamos de acuerdo? No todo tipo de enojo te lleva a pecado. Por ejemplo, el enojo hacia el pecado es correcto, está bien. Es un celo por lo santo. Y ese celo debemos alimentarlo muchísimo más como cristianos hoy en día, donde estamos en un mundo tan convulsionado. Entonces, si usted le dicen que van a aceptar el matrimonio entre homosexuales, yo creo que nos debe envolver un celo por lo santo, un enojo por lo santo, y ahí no estaría pecando. Si usted le dicen que van a legalizar el aborto, nos debe envolver un celo por lo santo. Si usted le dice que la alcaldía mayor hizo el día de
de salir del closet, a usted lo debe consumir un fuego por lo santo, un celo, un enojo por lo santo. Y no estaríamos pecando. De hecho, es un tipo de celo, de enojo en el que deberíamos trabajar todos como pueblo de Dios, porque hoy con esta tendencia que hay a nivel mundial tenemos que defender los principios bíblicos. Tenemos no solo que venir a la iglesia y escuchar la palabra, sino también hacer valer lo que para Dios es agradable. Debemos enojarnos con lo que Dios se enoja y alegrarnos con lo que el corazón de Dios se alegra. Amén. Entonces, un ejemplo de este enojo que no constituye pecado es Moisés. En Éxodo 32 vemos que mientras Moisés pasó 40 días y 40 noches en el monte, el pueblo de Israel se quedó abajo y le parecía que ya le estaba muy demorado, ¿verdad? Y entonces adoraron un becerro y danzaron. Y cuando Moisés bajó le dio tanta ira, y dice la palabra, ardió de ira, que tiró las tablas de la ley que el Señor le había entregado y la rompió. Pero ¿cuándo el enojo es pecado? Cuando es obra de la carne. Vamos a estar muy atentos a eso. ¿Cuándo sí es pecado el enojo? Primero, cuando es obra de la carne. Y voy a leer rápidamente la palabra de Dios. Gálatas 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y entre ese listado que trae está ¿cuál? ¿Lo alcanzan a ver en rojo? Enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones. Entonces vemos que esa es una obra de la carne. Y cada vez que tenemos ira, que tenemos enojo descontrolado, lo que decimos y lo que hacemos generalmente es pecado. Cuando herimos a la gente, cuando los ofendemos, hay gente que llega a golpear, que llega a matar, que llega a destruir todo lo que tiene alrededor. Generalmente lo que decimos y hacemos es pecado. Y dice también en Colosenses 3 del 5 al 8, voy a leer rápidamente, por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, eso es idolatría. Por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo. Está hablando de la vida pasada. Antes de llegar a Cristo practicábamos todas esas cosas. Pero ojo a esto, pero ahora, es decir, ahora que ya eres cristiano, deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. Entonces Pablo está hablando de un tipo de pecado, porque esto también es pecado, que es como aceptado, como considerado válido dentro del pueblo cristiano. Pero que lo que Dios llama pecado, usted no lo llame otra cosa. Esto es un pecado a los ojos de Dios. Entonces, el primer enojo que es pecado es cuando es obra de la carne. El segundo, cuando el enojo no es controlado. Dice Santiago 1, 19 al 20. Recuerden esto, queridos hermanos. Todos ustedes deben estar listos para escuchar y en cambio deben ser ¿qué? Lentos. Lentos para hablar y lentos para enojarse. Porque el hombre enojado no hace lo que es justo delante de Dios. Bueno, el tercer enojo que es pecado es cuando se convierte en amargura.
por lo general cuando usted no expresa el enojo, sino que lo consumen estos sentimientos y los ahoga en su interior, este enojo comienza a convertirse en resentimiento, y si no lo trata y deja que el tiempo vaya pasando, ¿verdad? Y usted comienza a justificar el enojo, eso se le convierte en una amargura. Pero dice la palabra de Dios en Efesios 4:31, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. También cuando no se corrige, hay gente que le dice, no, es que tú eres fosforito, tú eres mecha corta. ¿Cómo le dicen aquí en Santa Marta a esas personas que? Fosforito, ¿cómo más? Cascarrabia. Una serie de apelativos. Yo antes decía, no, es que yo soy Alka-Seltzer, yo soy un Alka-Seltzer, porque uno justifica el enojo. A mí se me sube la rabia y se me pasa rapidito, así que eso no tiene problema. Pero resulta que cuando se me sube la rabia parece que hubiera explotado la Tercera Guerra Mundial, entonces eso sigue siendo pecado. Eso sigue siendo pecado. Entonces, el enojo definitivamente es algo que debemos corregir porque se constituye en pecado. A veces no es un tema fácil. No es un tema fácil controlar el enojo. Pero dice la palabra de Dios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará para ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y yo creo que si usted está luchando con el enojo, o de pronto ha guardado enojo durante mucho tiempo y tiene algo de resentimiento en su corazón, Dios le va a dar la salida. El Espíritu Santo lo va a ayudar en este proceso. Entonces vamos a ver unos pasos muy brevemente para tener en cuenta, para evitar y manejar el enojo que es pecaminoso. Primero es reconocer que es un pecado. El enojo es un pecado. El enojo no controlado es un pecado. Y saben que hay que pedirle perdón a Dios por eso. Yo no sé si usted algún día le ha pedido perdón al Señor por no haber controlado un enojo. Segundo, no pierda la calma. Sea lento para enojarse, sea lento para hablar. Dice que el que fácilmente se enoja hará locuras, dice Proverbio 14:17. Eso no sucede si usted está calmado. Cuando usted conserva la calma, usted puede hablar correctamente y puede actuar correctamente. El otro tips es usar el dominio propio. Dice la palabra de Dios, humildad y control propio, no existen leyes contra tales cosas. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que enseñorea su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces hay que controlar el enojo. Y lo otro es devolver el maltrato con buen trato. Es que podemos decir, no, es que me habló de esta forma, hizo esto, dijo aquello, pero la palabra nos dice que hay que devolver bien por mal. Pero en Lucas 6, del 27 al 29, pero a vosotros, los que oís, como ustedes que oyen, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnien. Si usted quiere saber si hay algo de resentimiento en su corazón en contra de alguien, ore por esa persona. Si la oración no le sale muy fluida, usted tiene que rendir cuentas delante de Dios.
ore por esa persona, ore por quien le hace mal, ore por sus enemigos. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Tremenda la palabra de Dios. El último tips es perdonar. Eso es algo que hay que hacer. Es el último, pero no el menos importante, hay que perdonar. Cuando usted no perdona, no es posible liberarse del enojo. Dice la palabra en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Nos ha emocionado tanto conocer al Señor y sabernos perdonados por Él. Pero ¿por qué nos cuesta tanto perdonar al que nos ofende? De la misma manera que hemos recibido tanto amor y tanto perdón de parte de Dios, de esa manera debemos impartirlo a los demás. De manera que podemos decir, para concluir, que el enojo es, ¿qué es el enojo? Es un pecado. Que el enojo no controlado es un pecado, es un asunto serio que genera graves consecuencias. No es un tema para pasar por alto, no es un tema menor, porque abrimos las puertas a Satanás. Pero que se puede evitar y manejar, porque así como Dios nos imparte esa prohibición de no andar en ira, en enojo descontrolado, así también nos da la salida y nos da las instrucciones que nosotros necesitamos. Entonces vamos a orar. Yo les pido que vengan al altar quienes deseen orar brevemente por este tema. Mi amor, Dios que me acompañe. Vamos a pedirle primero perdón a Dios por haber acumulado enojo contra esa persona. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos recuerde esas situaciones que nos han generado enojo, las personas, y que hoy podamos ponernos a cuentas con Dios. Padre, en esta hora, Señor, abrimos nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón delante de ti. Padre, anhelamos vivir en santidad. Anhelamos, Señor, vivir de manera recta delante de ti. Que nuestra vida sea una ofrenda agradable a ti, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú traigas a recordación a aquellas personas que debemos perdonar. Aquellas personas que nos han hecho daño. Queremos salir de aquí diferentes, no queremos salir igual. No queremos salir igual. Tantas personas que nos han ofendido. Gritos, maledicencia, chismes, envidia. Todo aquello, Señor, que ha enojado, ha generado enojo en nosotros y ha manchado nuestra alma, Señor. Ha afectado incluso nuestra comunicación contigo y dejamos ese lastre y lo soltamos. Ahí donde estás, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios por haberte enojado de manera descontrolada y por haber dejado que eso echara raíz en tu alma. Pídele perdón a Dios ahí donde estás. Dile, Señor, perdóname
porque eso ha generado enojo, amargura, resentimiento en mí. Porque no es tu voluntad, Señor. No es tu voluntad que yo viva en amargura, en enojo. Pídele perdón a Dios ahí donde estás. Padre, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, y te pedimos, Dios, que hoy sean rotas las cadenas en mis hermanos, Señor. Aquellas cadenas de amargura, Dios, a las que habíamos estado atados desde hace años, Señor. Te pedimos, Dios, que hoy sea tiempo, Dios. Trae arrepentimiento en cada uno de ellos, Señor. Arrepentimiento. Arrepentimiento, Señor, de pecado. Y te pedimos, Dios, que hoy tú puedas abrir nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. De pronto habíamos justificado este pecado durante años. Pero hoy te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que te hemos fallado. Que te hemos fallado, Señor. Perdonamos también, Señor, esas personas que nos hicieron daño. Y hoy las soltamos, cancelamos toda deuda pendiente con ellos y las soltamos en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Dios, que nos llenes con tu Santo Espíritu. Derrámate, Espíritu Santo de Dios, sobre cada uno de mis hermanos. Dales más, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor. Y que esos frutos de amor, de paz, de gozo, de dominio propio se evidencien cada día más en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a orar para ser despedido y que usted reciba la bendición pastoral en esta noche. Padre, yo presento Centro Bíblico Rodadero Jesús. Yo te pido, amado Señor, que tu rostro resplandezca sobre cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que aún el que esté viviendo la situación más oscura, tu luz alumbre, brille sobre su vida, Señor. Te pido que cada uno de nosotros pueda sentir